días, estimados estudiantes. El día de hoy continuaremos con nuestro módulo 1. En la parte 2. En la parte 1 terminamos de hablar sobre los elementos esenciales en el subelemento objetivo. El día de hoy veremos los elementos teleológico y formal para poder darle continuidad a nuestra cátedra. El elemento teleológico es el fin el cual persigue todo acto administrativo. Es decir, es el para qué del acto administrativo. Todo acto administrativo siempre tiene una finalidad objetivamente determinada, el interés público. Y por ende, todo fin tiene que ser necesariamente un fin público específico previsto en la normativa, por lo que el fin legal viene a condicionar la validez del acto administrativo. El acto administrativo. En tal sentido, el fin del acto administrativo aparece enunciado en el artículo 259 de la Constitución y el artículo 12 de la LOPA. El artículo 259 nos dice que la jurisdicción contencioso administrativo corresponde a los tribunales, ¿sí? Pero nos hablan de los tipos de actos administrativos a los cuales se pueden anular, que es decir, el fin o la finalidad de cada acto. Aquí nos habla que los actos administrativos generales y particulares contrarios a derecho, en los casos en que la administración le cause un daño, pueden realizar una solicitud de sumas de dinero, juicios originados por la responsabilidad que puede ocasionar la administración pública a causa de desviaciones de poder, reclamos de servicios y disponer lo necesario para el restablecimiento de situaciones jurídicas. Este artículo 259 de la Constitución se podría decir que la consecuencia a través de la cual o la consecuencia que se puede obtener en caso de que el acto administrativo pues no llegue al fin último al cual fue diseñado. Mientras tanto, el artículo 12 de la LOPA nos dice: aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarias para su validez y eficacia. Aquí habla de una discrecionalidad que puede tener el funcionario público al momento de emitir el acto, pero siempre y cuando no se abuse de esa discrecionalidad, es decir, todo tiene unos límites. Entonces, si bien a veces las normas le dejan cierta maniobra al funcionario público sobre el elemento teleológico, eso no significa que pueda sobrepasar los límites que las mismas normas establecen. Ahora bien, el elemento formal habla sobre la formación del acto. Está sujeto a una serie de reglas de forma y de procedimiento numerosas, cuyo respeto condiciona su validez. El conjunto de tales reglas constituyen lo que se han denominado ordinariamente los elementos formales del acto administrativo. La doctrina tradicional incluye bajo el grupo de elemento formal el tratamiento de cuestiones como, en primer lugar, la forma de instrumentación de la declaración jurídica. La forma significa solo el medio de exteriorización de la declaración de la voluntad administrativa, que de una manera predeterminada y concreta exige la ley,
o la voluntad de las partes en algunos casos. Todo va a depender de el hecho en concreto. Esta es la forma exigida para ciertos actos o como también se le conoce, la forma impuesta. Es entendida como la determinada manera, es decir, escrita, oral, signos convencionales o materiales de exteriorización de la voluntad administrativa y expresa una relación únicamente con la manifestación externa del acto. En consecuencia, no comprendería las formalidades o trámites cuya producción exige la ley, tanto para la formación o la preparación de la voluntad administrativa. De lo anterior se desprende que la diferencia entre la formación, hablando de procedimiento administrativo, y la manifestación, es decir, la forma y motivación del acto administrativo, es fundamental. Según veremos a continuación, existen unas modalidades que ya las había mencionado. La escritura, bueno, en el derecho positivo, el principio general es la forma expresa y por escrito de producción, y así lo recoge el artículo 18 de la LOPA, cuando dice eh, el contenido de todo el acto administrativo o lo que debe contener el escrito del acto administrativo, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma de más adecuada expresión y constancia del mismo. Sin embargo, las excepciones a esta regla general se justifican por la naturaleza o las circunstancias del acto administrativo de las modalidades que veremos subsiguientemente. El verbal, la ley permite que el acto administrativo pueda instrumentarse de otra forma cuando su naturaleza así lo exija o lo permita. Esta forma excepcional es la verbal. Por ejemplo, en los actos administrativos emanados por un cuerpo deliberante, la decisión es verbal. Sin embargo, y cuando hablo de cuerpo deliberante, estoy hablando, por ejemplo, de un tribunal. Sin embargo, la ley exige que esa decisión verbal sea documentada. En otras palabras, que se recoja en el acta de la sesión correspondiente y que esa acta sea aprobada por un órgano colegiado deliberado. En el caso de repente en que sea, por ejemplo, la Corte de Apelación o algo similar. El acta vendrá a ser el documento que viene a acreditar la existencia del acto administrativo. Ahora, los signos o señales es otra forma de instrumentarse la declaración administrativa. Por ejemplo, en materia de circulación de vehículos, se utilizan signos para indicar si en la dirección del tránsito se debe esperar el paso de otros vehículos. Es decir, existe una serie de signos que regulan la dirección del tránsito. Por tanto, también la declaración administrativa puede configurarse a través de medios acústicos, un silbato, por ejemplo, luminosos como los semáforos, visuales como los carteles o gestuales como la mímica, adaptándose la posibilidad de que cuando concurran los requisitos pertinentes, la voluntad expresada pueda dar origen a un acto administrativo. Y el último es el electrónico. A la luz de las múltiples posibilidades que permite el actual sistema informático dentro de la administración pública, no se excluye la viabilidad jurídica de automatizar sus declaraciones productoras de efectos jurídicos mediante la implementación del denominado acto administrativo electrónico, lo cual debería en un futuro ser un objeto de mayor regulación, si bien actualmente existen diversas leyes que hablan un poco sobre el tema. No hay nada unificado para este tipo de acto administrativo. Ahora bien, el segundo punto del elemento formal es la motivación. Dentro de los elementos formales destaca la motivación del acto administrativo, que consiste en la exposición o expresión de los antecedentes de hecho, es decir, los motivos fácticos y el fundamento de derecho, los motivos jurídicos, que preceden y justifican el dictado del acto administrativo, es decir, la expresión de la causa. Esto es la expresión suncita, ay Dios, ya, un segundo. Esto es la expresión suncita de los fundamentos de hecho y de derecho que se establece en
el numeral 5 del artículo 18 de la LOPA y el artículo 9. La motivación es un requisito esencial y por ello se exige que el acto administrativo sea motivado y por su parte, literalmente el literal 5 del artículo 18 establece que todo acto administrativo debe contener la expresión sucita de los hechos, de las razones que hubiesen alegado y los fundamentos legales. Ay, otra vez se me fue. De los fundamentos legales. Ahora bien, este tipo de motivación puede ser contextual o puede ser por remisión. La motivación contextual puede ser interna o directa, es aquella que recoge en el mismo acto administrativo. Basta que ésta sea amplia o suncita, si así lo pone el propio artículo 18, numeral 5, pero en todo acto suficiente para ilustrar las razones de hecho y los fundamentos de derecho que vengan a justificar o dar origen a la emisión del acto administrativo. Es decir, la parte emotiva entonces contiene un apartado sobre los hechos que ocurrieron antes de este acto administrativo que se está dictando y el fundamento de derecho que viene a apoyar la petición o a rechazar la petición que realiza el administrado. Por ejemplo, en el caso de que sea una solicitud. Ahora, por remisión es externa o indirecta. Es la que se realiza por medio de un documento distinto al propio administrativo. En este sentido, la jurisprudencia ha admitido la motivación por remisión mediante la ficción de considerar que forma parte del acto administrativo este requisito cuando aparezca dentro del expediente administrativo un documento que venga a explicar de forma amplia, pues, los hechos y el derecho que vengan a justificar la decisión. Siempre que aparezca dentro del expediente, se considera de forma íntegra informado el acto administrativo. Es como un apartado de antecedentes, parecido, más o menos así lo asimila la jurisprudencia. Ahora sí podemos ver los elementos del acto administrativo. Yo escogí el autor Araujo Juárez en su libro del 2024. Perdón, este es el último elemento esencial, que es el elemento procedimental. Ya pensé que ya habíamos terminado con los elementos. El elemento procedimental es el último elemento esencial y habla sobre la creación o producción de un acto administrativo. Es una operación que puede ser más o menos compleja, pero que supone siempre el respeto a un procedimiento administrativo, es decir, el debido proceso, con el objeto de llegar a un resultado previsto. En consecuencia, la autoridad administrativa no está, por regla general, libre de manifestar su voluntad administrativa como ella quiera, sino debe respetar siempre y en todo caso un cierto procedimiento administrativo que viene a determinar su manera de obrar, un cauce por el cual la voluntad administrativa tenga valor jurídico para que su decisión constituya un acto jurídico perfecto, esto es válido y eficaz. Ahora, los últimos elementos del acto administrativo son los accidentales, hablando de condición, término y modo. La condición es la cláusula por la que se subordina el inicio o la cesación. Hablando de inicio con la condición suspensiva o la cesación con la condición resolutoria de los efectos jurídicos de un acto administrativo. El cumplimiento de un suceso futuro e incierto, por ejemplo, el de la mayoría de edad. Ahora, el término o plazo indica el momento temporal, una fecha dada o un periodo concreto a partir del cual debe iniciar o cesar la eficacia del acto administrativo. Esto es a producir, hablando de un término inicial, o a cesar, haciendo alusión a un término final, sus efectos jurídicos. Por ejemplo, la autorización de importación de productos alimenticios por 6 meses.
De ahí que un acto administrativo sometido a término es cuando el principio, el final o la duración de su eficacia está determinada por un tiempo específico. Y el modo es una exigencia vinculada a un acto administrativo favorable, por lo que consiste en una carga u obligación impuesta a la persona en cuyo interés se ha dictado el acto administrativo. Por ejemplo, el otorgamiento de una fianza de fiel cumplimiento. En tales casos se exige que la administración pública pueda imponer la obligación que el modo representa que disponga de la correspondiente cobertura o habilitación legal. Ahora sí, vamos a ver la clasificación de los actos administrativos de acuerdo con Ojeda 2013. Este es el punto 7 de este primer módulo de procedimiento administrativo. Nos habla de que los actos administrativos se pueden clasificar según sus efectos, según si son generales o individuales y según su contenido, hablando de definitivos y transitorios, creadores de derechos y obligaciones. En relación al primer punto, los actos administrativos según sus efectos, ya nos dice que existen dos reglas. Sin embargo, debemos explicar primero que la clasificación de actos administrativos según sus efectos distinguen entre actos de efecto general y particular y revela una tensión inherente entre dos principios fundamentales del derecho administrativo, la norma, la jerarquía de la norma y el contenido del acto administrativo. La regla número 1 que nos señala Ojeda es que la supremacía de los actos según el órgano emisor se fundamenta en la noción de que la autoridad superior posee una mayor legitimidad y capacidad para regular el ordenamiento jurídico. Y ella nos habla, por ejemplo, o ejemplifica esta norma o regla con el artículo 14 de la LOPA, el cual nos dice, los actos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por autoridades administrativas. ¿Qué significa esto? Que un decreto es superior a una orden y por lo tanto prevalece lo que estipula el decreto sobre cualquier orden o providencia dictada. La segunda regla prioriza el contenido de la norma sobre la jerarquía orgánica. Introduce una complejidad adicional al reconocer que un acto particular no puede derogar una norma general, incluso si esta última emana de una autoridad inferior. Esta aparente contradicción exige una reinterpretación de la jerarquía administrativa. La solución que proponen los doctrinarios implica jerarquizar los actos en función tanto del órgano que lo emite como del contenido normativo, buscando armonizar ambos principios. En un escenario donde un decreto particular colisiona con una resolución general, la aplicación estricta de la jerarquía orgánica favorece al decreto, por lo mismo que les estaba diciendo del artículo 14 de la LOPA. No obstante, una interpretación más matizada que considere la naturaleza normativa de la resolución podría conducir a una solución diferente. Esta tensión refleja la complejidad del derecho administrativo, que busca equilibrar la estabilidad del ordenamiento jurídico con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias particulares. Ahora vamos a ir con la segunda clasificación, los actos administrativos generales e individuales. Bueno, aquí se tiene que decir que la distinción se centra en distintos actos, pero se debe hablar es de efectos, no de actos. Los efectos generales pueden o no tener contenido normativo y se dirigen a una pluralidad de sujetos, ya sea un grupo determinado o un grupo indeterminado de personas. Esta categoría abarca desde reglamentos y ordenanzas hasta actos que sin ser normativos afecten a un número indeterminado de personas, como la convocatoria a un concurso público, por ejemplo. La publicación de estos actos debe estar en la Gaceta Oficial, garantizando su publicidad y oponibilidad frente a terceros, es decir, el governance.
Ahora, los actos administrativos de efecto particular se dirigen a un sujeto específico y por lo tanto tienen efectos particulares. Estos actos, que pueden ser constitutivos de derecho a imponer obligaciones, se caracterizan por su concreción y especificidad. La distinción entre ambas categorías no es solo que implica prácticas en cuanto a la publicidad y notificación de actos, sino que también refleja la naturaleza dual del derecho administrativo, que se ocupa tanto de la regulación general de la sociedad como la protección de los derechos individuales. El tercera clasificación es los actos administrativos según su contenido. Tenemos a los actos definitivos y los de trámite. Los definitivos son aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo y se caracteriza por su eficacia y autoridad. Estos actos son susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativo, lo que garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los administrados. Mientras tanto, los actos administrativos de trámite son aquellos que tienen una naturaleza preparatoria, no son impugnables directamente, salvo que causen indefensión o prejuzguen sobre el fondo del asunto. Esta limitación se justifica por la necesidad de evitar la paralización de los procedimientos administrativos y de garantizar la eficiencia de la administración pública. Ahora, los actos creadores de derechos y obligaciones. Esta refleja la doble función del derecho administrativo. Por un lado, reconoce y protege los derechos del administrado y por el otro, impone deberes y obligaciones en aras del interés general. Los creadores de derechos son como las concesiones y autorizaciones, amplía la esfera jurídica del particular, mientras que, ah, ya que se me perdió otra vez. Por su parte, el de las obligaciones, los ejemplos son las sanciones, las expropiaciones, es decir, restringen la esfera jurídica del particular. Ahora, otra clasificación es según la manifestación de voluntad. Pueden ser expresos o tácitos. Los expresos es aquellos cuya exigencia de la existencia de una manifestación de voluntad expresa y formal de los actos administrativos, tal como lo consagra el artículo 18 de la LOPA. Refleja el principio de la seguridad jurídica y la necesidad de transparencia en la actuación administrativa. Esta formalidad garantiza que la voluntad de la administración se exteriorice de manera clara e inequívoca, permitiendo a los administrados conocer con precisión sus derechos y obligaciones. Mientras que el tácito, si bien la LOPA también reconoce la existencia de actos administrativos tácitos derivados del silencio administrativo, el artículo 4 de la LOPA establece que el silencio de la administración se considera una respuesta negativa y o se introduce una ficción legal que permite a los administrados ejercer sus derechos ante la inactividad administrativa. Esta figura, aunque necesaria para evitar la indefensión, planea interrogantes sobre la naturaleza jurídica del acto tácito y su compatibilidad con el principio de la legalidad. Desde una perspectiva doctrinal, el silencio administrativo puede interpretarse como una manifestación implícita de voluntad basada en la presunción de que la administración, al no actuar dentro del plazo legal, ha decidido tácitamente denegar la solicitud. Asimismo, en la quinta categoría de la clasificación tenemos los actos según su impugnabilidad, que son los actos firmes y los impugnables. La distinción entre estos actos administrativos firmes e impugnables se fundamenta en la noción del agotamiento de los recursos administrativos y judiciales. La firmeza de un acto administrativo se produce cuando ha transcurrido el plazo para su impugnación o se ha agotado todas las vías de recursos que confiere estabilidad y seguridad jurídica en las decisiones administrativas. Sin embargo, esta firmeza no es absoluta, ya que el artículo 97 de la LOPA prevé la posibilidad de impugnar actos firmes a través del recurso de revisión en casos excepcionales, que es que hayan aparecido medios probatorios que no existían en el momento del procedimiento administrativo en el cual estuvo en curso su representado, hablando de representado, o en el caso de que usted sea el funcionario público del el administrado, que de repente el administrado
haya hecho un recurso de tacha de falsedad, de, ¿cómo es que se dice esto? Este, es las testimoniales que se hayan dado en el procedimiento administrativo y son tachadas de falsedad, o incluso él puede llegar a demostrar en tribunales que el funcionario público que emitió su decisión la adoptó a través de cohecho, violencia, soborno o cualquier otra manifestación fraudulenta. En esos tres casos, el administrado puede solicitar un recurso extraordinario llamado de revisión. Ahora, los actos administrativos impugnables, debemos decir que la impugnabilidad de los actos garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los administrados. Los recursos administrativos y contenciosos administrativos permiten a los particulares cuestionar la legalidad de los actos administrativos y obtener su anulación o modificación. Esta posibilidad de control judicial es esencial para el Estado de Derecho, ya que asegura la actuación de la administración sea ajustada a la ley y respete los derechos fundamentales. Ahora, según su ejecución, es la última clasificación, distingue entre actos materiales y de ejecución la ejecución de actos materiales y la ejecución de actos formales. La ejecución de actos materiales previsto en el artículo 78 de la LOPA son aquellos que implican una actuación física de la administración, como la demolición de una construcción ilegal o la ejecución de una sanción pecuniaria, por ejemplo. Estos actos deben estar precedidos por un acto administrativo formal que sirva de fundamento jurídico, garantizando así la legalidad y proporcionalidad de la actuación administrativa. Por otro lado, el acto administrativo de formal ejecución establece el artículo 8 de la LOPA, que al regular el acto de ejecución establece que la administración pública puede ejecutar sus propios actos, salvo que la ley disponga algo en contrario. Esta potestad de autotutela ejecutiva, aunque esencial para la eficacia de la administración pública, debe ejercerse con respecto a los derechos de los administrados y dentro del límite establecido en la ley. La distinción entre actos administrativos materiales y formales refleja la complejidad de la actuación administrativa, que requiere tanto de decisiones jurídicas como de actuaciones materiales para alcanzar el fin previsto. Ya con esto finalizamos nuestro módulo 1. Yo voy a compartirles esta lámina de PowerPoint y en ella van a conseguir este último apartado de bibliografía, en donde están todos los libros y artículos de revista que utilicé para basarme en la clase del día de hoy. Aquí está el de Araujo Juárez. Como pueden ver, está adaptado a las normas APA. Estos son los elementos del acto administrativo: el procedimiento administrativo ordinario, de Fernández, el derecho procesal administrativo, Gordillo, el procedimiento administrativo, conceptos y principios, la ley orgánica la ley orgánica de procedimientos administrativos y los actos administrativos, apoyo jurisprudencial. Asimismo, como CIRA, el acto administrativo es solo aquel que crea o extingue algún derecho. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. Que tengan feliz día y recuerden, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud sobre el contenido que se desarrolló en este módulo 1, por favor se contactan conmigo a través de la mensajería y con gusto, en la brevedad posible, yo les atenderé. Espero que tengan un feliz día y nos vemos próximamente.